¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso. Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. La bendición de nuestro Rey con todos estos amados que me escuchas, con el propósito de que nos acerquemos más y más a Dios y busquemos la intimidad. Separados de nuestro Rey estamos perdidos, así como una rama es cortada de un árbol, se seca. Por eso el mundo está reseco en sus propios pensamientos, criterios, opiniones y decisiones. El mundo se gobierna solo, con independencia de Dios, y esto es lo que ha ocurrido. Desde el principio el hombre le dio la espalda a Dios. Hoy vamos a ver en el libro del profeta Ezequiel los ídolos del corazón y el castigo de Dios. ¿Qué ocurrió? El pueblo, Dios siempre quiso que el pueblo tuviera intimidad con Él. Yo seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por hijos e hijas. Si guardares mi pacto y dieres oído a mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Pero tenemos que andar en los lineamientos dados por el Creador. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Capítulo 14 del libro del profeta Ezequiel, los ídolos del corazón y el castigo de Dios. Los ídolos son todo aquello que se antepone entre Dios y nosotros. ¿Cuál es el propósito? Conocer lo que realmente significan los ídolos y nos demos cuenta que con mucha facilidad caemos en la idolatría por estar y así vamos a estar expuestos al castigo de Dios. El apóstol San Pablo nos da en la epístola a los Colosenses una lista enunciativa. Enunciativa significa que hay más. Cuando la lista es taxativa significa que son estos y solo estos los que se dice allí. Y nos dice en el capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Una lista cortica, enunciativa, porque hay muchos más ídolos, como también lo dice. El amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron traspasados a muchos dolores y se desviaron de la fe. Son muchos. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es la raíz de todos los males? ¿Entiende? No es el dinero, es el amor al dinero. Y es de ahí de donde viene la codicia y la avaricia, que también constituyen idolatría. De manera que los ídolos no son solo las estatuas, las estatuillas, las pinturas, los cuadros, los objetos, imágenes o figuras a los cuales el hombre le da una adoración religiosa. Hay otros también como afectos, gustos, amores, hábitos, actividades, caen en el rango de la idolatría y son, como los dice el apóstol San Pablo aquí, fornicación, impureza, malos deseos, pasiones desordenadas y avaricia, que es idolatría. Hay muchísimos ídolos en el corazón del ser humano: la fama, la riqueza, la fortuna, la buena reputación, el dinero, el poder. El ser humano cree que teniendo dinero, poder, riquezas, buena reputación, va a ser feliz. La felicidad no es un fin en sí mismo, como lo he dicho reiteradamente. La felicidad es un resultado de tener una correcta relación con Dios, como dice el Salmo 16, 10 y 11.
me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. De manera que el ser humano, ¿qué es lo que queremos? Aún los creyentes, queremos prosperidad, queremos bienestar, queremos paz, queremos salud, queremos amor. Pero esto no vendrá si no hacemos los correctivos y sacamos todos los ídolos del corazón. Y tenemos a Dios como supernumerario para que nos haga esto, nos haga aquello, nos dé lo otro, que nos cuide, nos proteja, y entonces el centro del universo venimos a ser constituidos nosotros, y el centro del universo es Dios. Por eso decimos, venga tu rey. Se presentaron ante el profeta Ezequiel los ancianos eran líderes del pueblo. Dice capítulo 14, vinieron a mí algunos ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en el corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. ¿Cuál es el problema de los ídolos? En Éxodo capítulo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo, no te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a 1000 generaciones de los que me aman y guardan sus mandamientos. De manera que no podemos tener dioses, y esos ídolos son los dioses, las cosas que adoramos, las cosas que veneramos, las cosas que anhelamos desesperadamente. Y nosotros hemos de tener a nuestro Dios como el todo de nuestra vida, y después el resto, como lo dice Mateo 6:33, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El pueblo de Israel nació en la esclavitud en Egipto, nacieron cuando fueron libres y fueron una nación nómada. Recuerda algunos conceptos. La nación es el concepto sociológico, las personas. La patria, la tierra de nuestros padres. La república, la res pública, la cosa pública. El Estado nos habla del gobierno, y el país nos habla del concepto geográfico. Entonces el país es el concepto geográfico, la nación es la gente, el Estado es el gobierno, básicamente. La patria, la república, ya se los mencioné para que entendamos un poquito de estas cosas. El pueblo fue nación cuando salieron a la libertad y vivieron como esclavos 400 años, y cuando fueron libres no supieron disfrutar de la libertad porque tenían corazón de esclavos, y los tuvo Dios que llevar 40 años en un desierto para darles en el corazón esa libertad. Les dio la libertad física, pero su corazón seguía siendo esclavo. Entonces en esos 400 años no faltó quien les enseñara quién era el verdadero Dios, quién era el único sabio Dios. Cada una de las 10 plagas con las que Dios azotó a Egipto para que le diera la libertad al pueblo era un castigo y una humillación a una divinidad egipcia. De manera que no todo lo que se llama religión o aquello lo que alguien llame Dios es de respeto. Sí, lo respetamos porque muchos tienen esos conceptos, pero el verdadero Dios es el creador
Yahvé, el gran yo soy, el único, el creador del cielo y de la tierra. Y cuando hablamos de Dios, lo hablamos vinculado siempre a Jesucristo. Todas las epístolas nos encontramos: Pablo, siervo de Jesucristo; Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Siempre el Padre vinculado con el Hijo, porque si el Padre no tuvo Hijo en algún momento, entonces en algún momento no fue Padre, y el Padre es tan eterno como el Hijo. Cuando ellos conocieron toda la mentira en el pueblo de Egipto, y conocieron sus falsos dioses. Es increíble cómo cuando Moisés estaba recibiendo la ley en el monte Horeb, Dios le dijo: ve, porque este pueblo se pervirtió. Y entonces el pueblo le dijo: Moisés, no sabemos qué le haya pasado, lleva 40 días y 40 noches allá, y entonces haznos dioses como en Egipto. Y Aarón, el hermano de Moisés, recogió todo el oro y toda la plata, y la echó en el fuego, y le dijo Moisés a Aarón: ¿qué fue lo que pasó? Y mira lo que dijo: dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, dijo Aarón: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. ¿Cómo le parece el absurdo con el que le contestó? No, yo metí el oro en el fuego. Para haber salido ese becerro, tuvieron que haber usado los artesanos con martillos y con la formación de una escultura de un becerro. Lo eché el oro en el fuego, y ahí salió absurdos. Entonces el pueblo se formó apartándose y llenándose de la adoración abominable, como lo estamos viendo en el capítulo 8 del libro de Ezequiel, donde están las abominaciones del pueblo de Israel, y como en el capítulo 10 se va la gloria de Dios del templo. La gloria de Dios abandona el templo. ¿Por qué? Por las abominaciones. Veamos algunas de las cositas. Y se puso en el año sexto, en el mes sexto, vino palabra de Jehová, y se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y me dijo, el versículo 1, pasamos al 8, me dijo: entra y ve las maldades, las malvadas abominaciones que hacen estos allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo el alrededor, estaban en el templo, y habían hecho figuras y habían hecho imágenes de adoración, y no adoraban al Creador, sino que adoraban la obra de su arte, de sus manos. Y dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que estos ancianos hacen en la casa de Israel, y hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después: vuélvete aún, y veráis las abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la puerta de la entrada de la casa de Jehová, que está en el norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz, otra divinidad. Tamuz, hijo de Nimrod y de Semiramis, el bisnieto de Noé. Y luego me dijo: ¿qué ves? Vuélvete, y aún verás abominaciones mayores. Y me llevó al atrio, y adentro de la casa de Jehová, y aquí 25 varones con espadas, vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban el sol, postrándose hacia el oriente, adoraban al sol. Los israelitas que conocieron a Dios, que Dios se les reveló, que Dios los formó misericordiosamente, los libertó de una esclavitud pavorosa de 400 años, y decidieron adorar el sol, y decidieron adorar y endechar las mujeres a Tamuz, a hacer pinturas de reptiles, de aves y de todo animal, y entraron en adoración. Versículo 18, pues también yo procederé con furor, y no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no oiré. Toda esta idolatría los apartó y los hizo impuros, porque se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y copiaron también
las abominaciones de Sodoma y Gomorra. En Isaías 1:10 le dice: oíme pueblo, príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Y Sodoma y Gomorra ya habían desaparecido. Entonces Dios, número uno, los ancianos de Israel vinieron, como dice en el capítulo 8, vinieron. 12, me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras? Esos mismos ancianos vinieron a consultar al profeta y pensaban que haciendo lo malo podían venir a consultar a Dios, pedir el favor a Dios. Es un absurdo sembrar una mala semilla y esperar una gran cosecha. Es un absurdo sembrar maldad y esperar bondades. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Número 2, Dios llama al arrepentimiento. Y nos dice en el versículo 6: por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová responderé por mí mismo. Y después en el versículo 8 al 11 dice que el profeta era falso, como lo vimos en el capítulo 13 la semana anterior. Falsos profetas, hombres que decían al pueblo lo que el pueblo quería decir, porque el pueblo les decía, Isaías 30:10, no nos prediques arrepentimiento, predícanos cosas agradables, predícanos prosperidad. No hay ninguna diferencia en lo que hoy se está predicando. Hablamos de brujería, de hechizos, de ídolos, pero hablamos del engaño al interior de la iglesia y al interior de los creyentes, porque el pueblo lo que quiere es la comodidad de la fe y prosperidad sin arrepentimiento y dinero rápido y próspero. Entonces habría tanta responsabilidad en el pueblo idólatra y pecador que estaba apartado de Dios, pero venían a consultar a Dios y venían a pedirle a Dios el favor. Entonces había tanto pecado y tanta responsabilidad en el pueblo que venía a solicitar el favor de Dios, como el profeta que respondía de acuerdo a lo que estaban solicitando. Vamos en tercer lugar a mirar la justicia y el castigo de Dios. Versículo 12, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento de pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, aunque estuviesen en medio de ella 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Aunque estuvieran los gigantes y héroes de la fe clamando, intercediendo por el pueblo, aunque varones de tan gran potencia espiritual como Noé, como Daniel y como Job, como Moisés, como Jeremías, como los grandes, podrían estar clamando a tu favor, pero si estás perseverando en tu idolatría, en tus propios deleites, apartado de Dios, recibirás el castigo de Dios. Y nos habla de 4 tipos de castigo: hambre, bestias, guerra y peste. Como en los caballos del Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis, capítulo 6, habrá engaño, habrá guerra, habrá muerte, habrá pestilencia. Dios viene con su castigo y nos dice luego: si hiciere pasar las bestias feroces por la tierra, que asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, aunque estos 3 varones intercedieren, no librarás tu alma. Y si yo pasare la espada y dijere: espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, aunque estos 3 hombres estuvieren, no librarás tu vida. Y si enviare pestilencia
los tres castigos que Dios envió a aquel pueblo. Hoy Dios puede hacer lo mismo. Saca los ídolos de tu corazón, pero siempre habrá un remanente salvo por gracia, un remanente justo, un remanente que no puso ídolos en su corazón, sino que adoró al verdadero Dios, al único y sabio Dios. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este pueblo, dice versículo 21, sin embargo, aquí quedará en ella, en la tierra, un remanente, y seréis consolados del mal que hice al pueblo, y a vosotros no os tocaré. Ponte en las manos del Señor, saca los ídolos, deja de adorarte, deja de venerarte y deja de dar honra a divinidades creadas por tu mente o creadas por la sociedad o creadas por las religiones. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo a Él adorarás y solo a Él honrarás, como respondió Jesús a Satanás en la tentación. Hónralo y tendrás paz, hónralo y tendrás bendición, tendrás protección y tendrás salvación. Inclina tu rostro, ponte en las manos del Señor. Estarás entre el remanente santo y salvo, o entre aquellos que ponen ídolos en su corazón y se apartan de Dios. Dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy la gracia por tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados, confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida, haz de mí un vaso útil en tus manos. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.